Vamos a hacer, ya les presento aquí la evaluación. Era esta. ¿Ya están viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces mire lo que dice acá. Lee y responde las preguntas 1, 2, 3 a partir del siguiente recurso, que es esta imagen. Entonces acá nos mostraban esta imagen de un plano cartesiano y empezamos a responder las preguntas. Entonces dice, las coordenadas del punto A son. Entonces nos devolvíamos acá, miren el punto A en esta parte. Recuerden siempre, muchachos, siempre miramos primero el número de X y después el número en Y. X es el que está en esta parte de la recta numérica que va horizontal y Y es la recta numérica que va en vertical. Si nosotros observamos, aquí ya está dividida la unidad. Entonces, contábamos en cuántas partes está dividido, o sea, en cuántas partes desde 0 hasta 1 hay. Entonces, acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que la unidad está partida en 6 partes. Entonces, ya sabemos que el denominador que va a tener la fracción va a ser de 6. ¿Y cuántas tomamos? Tomamos 1, 2, 3 y 4. Es decir, que el punto en X tiene 4 sextos, 4 de 6 posibles que hay acá. Vamos a mirar en Y. En Y entonces miramos en cuánto está dividida la unidad. Mire, aquí está el 1, entonces vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está dividida en 9 partes. ¿Y cuántas tomamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir que esta parte en Y es 8 de 9 partes, o sea, 8 novenos. Entonces ya sabemos que es 4 sextos en X, 8 novenos en Y. Nos venimos para acá y encontramos que la respuesta correcta era la B. ¿Listo? Entonces, aquí automáticamente, muchachos, y es lo que ustedes tienen que aprender a hacer, es a ir descartando respuestas. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Entonces, teníamos que por X, no más pensando en X, teníamos que la respuesta A y la respuesta D se podían descartar porque contamos que en X la unidad estaba partida en 6 partes, o sea que el denominador iba a ser 6. Entonces ya solamente nos queda la opción B y la opción C. Por Y, pues teníamos que la unidad estaba partida en 9 partes. Al mirar entonces las dos opciones, la única que nos queda es la B, que es la que tiene 9 partes. La otra está al contrario. Entonces, de esa manera, ustedes pueden empezar a descartar respuestas. ¿Listo? Ahora nos piden la ubicación de B. Entonces, aquí hay dos maneras de poderlo realizar. Si ustedes observan, hay dos maneras para poderlo realizar. Voy a mostrarles cuál era la manera correcta. Hay una manera que es coger, espere que todavía están llegando los compañeros. Entonces, hay una manera que es lo mismo, mirar en cuánto está partida la unidad. Entonces, acá contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la unidad, cada una de las unidades está partida en 6 partes. Ya sabemos que el denominador es 6. Pero podemos empezar a hacer el conteo desde menos 1. ¿Por qué? Porque el número está entre menos 1 y menos 2. Mire, entonces ya sabemos que está partida en 6 partes, o sea que, y arrancamos en menos 1. O sea que el número va a ser menos un entero, porque voy a arrancar desde él, menos un entero, y a partir de este contamos cuántas particiones se tomó para llegar a este punto B. Entonces se tomó 1, 2, 3 y 4. Entonces ya sabemos que es un entero, 4 sextos, porque ya habíamos contado que estaba partida en 6. Vamos a mirar aquí la respuesta. Mire, un entero menos un entero, 4 sextos. Listo, encontramos la respuesta. Si ustedes observan, el resto de respuestas, todas están dadas por debajo de la unidad. Mire, 4 sextos es por debajo de la unidad, menos 2 sextos es por debajo de 1, de menos 1, y menos un tercio también es por debajo de menos 1. Entonces, al mirar eso, ya podíamos notar que todas esas respuestas están por debajo de la unidad, o sea, como si estuvieran ubicado por debajo de este número. Toda fracción que el numerador sea más pequeño que el denominador
esa fracción, que es una fracción propia, pues se va a decir que esa fracción es más pequeña que la unidad. ¿Listo? Entonces, no más desde ese criterio, teniendo en cuenta y claro ese concepto, automáticamente ustedes podían encontrar la respuesta correcta. Y el punto C. Aquí si ustedes observan, pues ya nos dieron todas las fracciones, excepto esta, excepto la A, que es una fracción propia en la coordenada de X, el resto son fracciones impropias. ¿Listo? Entonces vamos a determinar cómo encontramos la respuesta. Volvemos y contamos. ¿En cuánto está partida la unidad? Ya contamos que está en 6 partes. Entonces, hasta llegar a 1 van 6. Si contamos hasta llegar desde 0 a 2, van 12 partes. Entonces, puedo partir desde 2, que ya sé que hay 12 partes porque cada unidad está partida en 6. Entonces, hasta acá hay 6. Aquí hay otros 6, o sea, en total van 12. Cuento desde él 13 y 14. Entonces, ya sé que en X son 14 sextos. En Y, ¿cuál va a ser? Entonces, nos venimos a las respuestas y todas estas tienen la posibilidad, vea, 14 sextos. Lo único que me faltaría es en Y. Tenemos la unidad que está partida en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está partida también en 6 y tomamos de para abajo, o sea, va a ser negativo 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que tomamos menos 5 sextos. Nos venimos para acá y encontramos que, mire, la respuesta es la C. Menos 5 de 6 en Y 14 de 6 en X. Ahí encontramos entonces la respuesta correcta. Tienen que tener en cuenta los signos, porque si ustedes observan, esta respuesta, la D, era parecida, pero tomando la Y como positivo, o sea, 5 sextos positivo. Y 5 sextos positivo es como si el punto se hubiera venido para acá hacia arriba. Recordemos, X a la derecha positivo, X a la izquierda negativo, Y para arriba positivo, Y para abajo negativo. Y en los otros dos puntos que teníamos era, el punto C de la figura anterior pertenece a qué cuadrante. Entonces recordemos, siempre empezamos de este de acá, que es con X positivo y Y positivo, como el cuadrante 1 y nos devolvemos en sentido antihorario. O sea, aquí estaría el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces la pregunta, ¿sé a qué cuadrante pertenece? Al cuadrante 4. Y la otra era que ¿a qué cuadrante pertenece? Pues ya sabemos automáticamente que al cuadrante 1. Esas son cositas que ustedes tenían que tener muy claras para poder solucionar el quiz. ¿Listo? Pregunto, muchachos, ¿estaba muy difícil el quiz? ¿Cómo les parece? Sí, profe. Estaba bien fácil, ¿cierto? Bien trabajable. Eran cositas que habíamos visto en clase, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, vamos a empezar ahora con la clase de el día de hoy. Multiplicación de racionales. Pero antes de empezar la clase, necesito escucharlos. Ya todos terminaron la actividad de la página 66, 67 y 68. Y si alguno tiene alguna pregunta de esos ejercicios, para poderle orientar, para poderle sacar la pregunta que tenga, pues para poderle sacar la duda y que puedan trabajar. Entonces, ¿todos terminaron ya esa actividad? Levante por favor la manita ahí en el Meet. Quien todavía no haya terminado la actividad de la página 66, 67 y 68. Levante la manita. El profe, yo no la puedo levantar porque yo no la he terminado. ¿No la has terminado, Duvani? ¿Por qué? El profe, es que siempre se me olvida la simplificación. ¿Y no sabes hacerla o qué pasa con ella? Duan. No, profe, yo sí sé hacerla, pero es que se me olvida y luego ya no la hago y luego me termino durmiendo. Bueno, por favor termina entonces. Si necesita alguna orientación, pero le he dicho, hagan las preguntas. Entonces me dice que sí la sabes hacer, entonces, pero necesito que por favor te pongas las pilas y termines la actividad. ¿Listo? Profe, Sí, Isabela.
En el punto 3 se me olvidó cómo era con tres o más fracciones. Punto 3. Isabela, tú coges las dos primeras fracciones y las sumas, ¿listo? Y a ese resultado, coge las dos primeras, por ejemplo, 3 medios más 7 tercios. Haz de cuenta que la última fracción no existe, solo tienes dos. Sumas esas dos fracciones o la operación que te pidan ahí, si es suma o resta. Y ese resultado que te dé, pues lo operas con la siguiente fracción. Ah, ok, profe, ya. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, y muchachos, terminen las actividades porque esas son las que nos permiten ir entrenándonos en el tema, que nos permiten ir sabiendo lo que estamos haciendo en el tema. Entonces vamos a empezar con el tema de la clase de hoy. Ahí como ven ustedes en mi tablerito, vamos a trabajar hoy multiplicación de racionales. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la primera parte que es en forma, o sea, la multiplicación, pero lo vamos a ver en forma de fracción. ¿Listo? Entonces, para poder multiplicar dos fracciones, dos racionales en forma de fracción, en esta parte, muchachos, a diferencia de la suma y la resta que nos tocaba mirar, si las fracciones eran homogéneas o heterogéneas, aquí ya no tenemos que mirar nada de eso. Aquí ya no nos interesa si son homogéneas o son heterogéneas. Para ambos casos se hace exactamente lo mismo. Ya no se tiene que hacer una diferenciación de que si son homogéneas se hace de una manera y si son heterogéneas la hacemos de otra manera. No, aquí hacemos exactamente el mismo algoritmo o el mismo procedimiento. Ah, ¿qué pasa si son homogéneas? Mire, si las quieren identificar por aparte. Entonces, si las fracciones son homogéneas, entonces yo tengo, por ejemplo, la fracción A sobre B multiplicado por la fracción C sobre B. Miren, observen que tengo el mismo denominador, B y B. Vean, denominador B, tienen el mismo denominador. Entonces, la parte teórica me dice, las fracciones se van a multiplicar de frente, o sea, numerador con numerador, denominador con denominador. En este caso es como si yo tuviera A por C sobre B por B. ¿Listo? Hacemos la multiplicación de frente. Si lo quieren ver por un ejemplo, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Si a mí me dan la fracción 3 quintos y lo vamos a multiplicar por 11 quintos, supongamos, mire. En este caso, si ustedes observan, las fracciones tienen el mismo denominador. En este caso, el denominador es 5 y 5, mire. Entonces, ¿qué me dice? La parte teórica es siempre, muchachos, las fracciones se multiplican de frente. Multiplicamos en este caso 3 por 11 y abajo pues 5 por 5. ¿Listo? Y entonces encontramos la respuesta de esto. 3 por 11, tenemos que es 33 y 5 por 5, 25. Finalmente, lo que está ahorita diciendo Iván que se le olvida, pero que es muy importante, muchachos, si las fracciones se pueden simplificar, se simplifican. ¿Listo? Si las fracciones se pueden simplificar, lo realizamos. Vamos entonces con la siguiente, si son heterogéneas. Si las fracciones son heterogéneas, supongamos una fracción que tengamos A sobre B multiplicado por una fracción C sobre D. Lo mismo, muchachos, hacemos exactamente lo mismo. Fracciones se multiplican de frente, numerador con numerador, denominador con denominador. En este caso, entonces sería A por C, los dos de arriba, y abajo B por D. Mire que no cambian absolutamente nada. Veámoslo con un ejemplo. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la fracción menos 2 séptimos y lo vamos a multiplicar con 11 quintos, por ejemplo.
Aquí, muchachos, algo muy importante, tanto en las homogéneas como en las heterogéneas. Aquí algo sí muy importante es que tenemos que tener en cuenta la ley de signos. En la multiplicación y en la división, en estas dos operaciones, se debe tener en cuenta la ley de signos. Acá arriba, en el ejemplo anterior, como esta fracción es positiva y esta también es positiva, más por más, me va a dar positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Pero observemos acá, miren, este número es negativo y lo voy a multiplicar por uno positivo. Por ley de signos, menos por más, me va a dar menos. Pero observémoslo acá el paso a paso. ¿Verdad? Como si yo tuviera menos 2 por 11 sobre 7 por 5. Y entonces lo que acabamos de decir, hacemos ley de signos. Menos 2 por 11, entonces menos 2 negativo, 11 positivo. Por ley de signos, menos por más, da menos. Multiplicamos 2 por 11, 22. Y abajo, 7 por 5, 35. Entonces nos dio menos 22, 35 avos. Importante la ley de signos. ¿Cómo están las fracciones? ¿Qué signo tienen? ¿Ustedes recuerdan toda la ley de signos o hay alguien que no la recuerde? ¿Todos recuerdan la ley de signos, chicos? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Hay una reglita que a veces uno le enseña de la ley de signos, pues es un poco mnemotécnica, aunque pues suena un poquito mal, pero dice lo siguiente, vea, que el amigo de mi amigo va a ser mi amigo. El amigo de mi amigo, pues va a ser mi amigo. El enemigo de mi enemigo, pues va a ser mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora, el amigo de mi enemigo, pues va a ser mi enemigo. Y el enemigo de mi amigo, pues también va a ser mi enemigo. Entonces, una forma también que ustedes se la pueden aprender. O que signos iguales en la multiplicación, el resultado es positivo, signos diferentes va a ser negativo. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, la ley de los signos para poder realizar estas operaciones. Preguntas que tengan, muchachos, con respecto entonces a cómo se realiza la multiplicación de fracciones. Si ven que es muy sencillo, es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Y algo muy importante, realizar, si es posible, la simplificación de la fracción. Preguntas, muchachos. Observen muy bien qué preguntas tienen. Ahí en la página 69 del libro, ustedes encuentran unas propiedades. No vamos en estos momentos a ahondar mucho en ellas. Ahí ustedes tienen las propiedades. Se ubican en la página 69. Yo se las voy leyendo y les voy explicando una por una. Entonces, la primera propiedad dice clausurativa. ¿Qué quiere decir la propiedad clausurativa? También es conocida como la propiedad de la cerradura. Todo lo que dice ahí, como tal, en términos más sencillos, la propiedad clausurativa dice es que si yo tomo dos números racionales, o sea, o dos números fraccionarios que vengan de los racionales y los multiplico, el resultado me va a dar un número racional. Entonces, eso significa la ley clausurativa o ley de la cerradura, que si yo tomo dos elementos de un conjunto y hago la operación, la respuesta va a estar en el mismo conjunto. En este caso, los dos elementos van a ser del conjunto de los racionales y que la operación es multiplicación, que si yo multiplico dos racionales, el resultado va a ser un racional. La segunda dice conmutativa. ¿Qué es lo que quiere decir esa propiedad? Que el orden de los factores no altera el producto, que no importa a ustedes cómo multipliquen las fracciones, el resultado es lo mismo. En este caso, si ustedes cogen 3 quintos por 11 quintos o 11 quintos por 3 quintos, el resultado le va a dar exactamente lo mismo. No importa en qué orden multiplique, siempre la respuesta va a ser la misma. Asociativa. ¿Qué me quiere decir esa propiedad? Que si yo tengo 3 o más fracciones multiplicándose, yo las puedo asociar para realizar las operaciones como yo quiera. Es decir,
Si yo tengo 3 fracciones, puedo multiplicar las 2 primeras, al resultado le multiplico la tercera. O puedo multiplicar las 2 últimas, a ese resultado le multiplico la primera. O puedo multiplicar la primera y la última, a ese resultado la multiplico con la segunda, y todas la respuesta le va a dar exactamente lo mismo. Por eso se llama asociativa, que yo las puedo asociar como yo quiera. Y el siguiente que tienen ahí se llama elemento neutro. ¿Qué quiere decir el elemento neutro? Quiere decir que existe un número que al multiplicarlo por una fracción, el resultado sea la misma fracción. Y ahí nos están diciendo que el elemento neutro en la multiplicación, pues es el número 1, que es lo mismo que ustedes tengan 1 sobre 1. Aquí algo muy importante, muchachos. Si ustedes van a multiplicar dos números, por ejemplo, si ustedes tienen 3 quintos y lo van a multiplicar, hagamos acá este signo de multiplicación, por 2, entonces alguien va a decir, profe, miren, este tiene fracción y este no tiene fracción, o sea, este tiene denominador y este no tiene denominador. Cuando un número no tiene denominador, nosotros le podemos poner como denominador 1. Y esto aplica para todas las operaciones de fracciones, para suma, para resta, para multiplicación, para división. Todo número que no tenga denominador se sobreentiende matemáticamente que el denominador es el 1, porque recordemos que aquí las fracciones es como si fuera una división. Acá es como si yo estuviera diciendo 3 dividido en 5 y acá 2 dividido en 1. Y todo número dividido por 1 da el mismo número, o sea, 2 dividido en 1 es el mismo 2. Entonces siempre nosotros podemos colocar las fracciones que no, o sea, los números que no tienen un denominador, que no se ven como fracción, convertirlas en fracciones, colocarle el denominador 1. ¿Listo? Y entonces aquí el resultado pues es lo mismo, multiplicamos de frente, vea. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Si realizamos esta multiplicación, entonces nos quedaría 3 por 2, 6, y 5 por 1, pues ya sabemos que nos va a dar 5. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo que nos dice ahí en el elemento neutro, o sea que el elemento neutro es el número 1. Si ustedes cogen cualquier fracción, vamos a borrar acá esta un momentico. Si ustedes cogen cualquier fracción, por ejemplo, la que teníamos ahí, 3 quintos, volvamos a coger, y la multiplicamos por 1, entonces recuerden, cuando un número no tiene denominador, pues nosotros le podemos poner el denominador 1, ¿cierto? Y ya sabemos que las fracciones se multiplican de frente. Entonces 3 por 1, ya sabemos que el resultado es 3, y 5 por 1, el resultado es 5. Si ustedes observan, miren muchachos, nos dio 3 quintos por 1, nos dio el mismo 3 quintos. Eso es lo que quiere decir esa propiedad del elemento neutro. ¿Sí? Pero necesariamente tiene que ser 1. Sí, porque el elemento neutro es el único número. ¿El elemento neutro qué significa? Pero bueno, tú me hablas de que necesariamente tiene que ser 1 este número, el elemento neutro, o 1 el que yo le pongo siempre de denominador. El de abajito, el denominador, profe. Ah, bueno, si vuelvo y les repito, si ustedes tienen un número, una fracción multiplicado por otro número, ese número que no tiene denominador siempre debe ser el denominador un 1, porque si usted pone otro número, ya no va a tener el número que teníamos inicialmente. O sea, por ejemplo, si ustedes tuvieran acá esta fracción, pero en vez de poner este 1, colocan, no sé, un 3. Si tú pones un 3, ya 1 dividido en 3 no da 1, da otro número. Y yo tenía el número original, era el 1. Entonces, siempre que ustedes tengan una fracción operada por otra, pero que el otro número no tiene denominador, siempre se coloca como denominador el 1, porque este 1 me garantiza que estoy hablando del mismo número. 1 dividido en 1 es el mismo 1. 3 dividido en 1, el mismo 3. O sea, no importa el número que yo ponga acá. Siempre que no tenga denominador, el denominador es 1, o sea, que no lo tenga. Si a usted ya le dan el número que sí tiene denominador, pues ya opera normalmente. ¿Listo? ¿Sí está comprendida esa pregunta que me hiciste?
Sí, profe, muchas gracias. Era para saber si podías poner otro número. No, otro número no. Siempre que no te den denominador, se pone el 1. Si ya te lo dan, pues ya sabes que ese es el denominador que tienes. ¿Listo? Y finalmente, tenemos en la siguiente página, en la 70, la otra ley, que es la ley distributiva. ¿Qué me quiere decir esa ley, muchachos? Que yo puedo, bueno, ahí se equivocaron. La voy a escribir acá como realmente es, para que ustedes la arreglen ahí en el libro, porque hay un error ahí que cometieron. Voy a borrar esto de la ley de signos un momentico para explicarles la ley distributiva. Vamos a hacerlo aquí rápido. Entonces, muchachos, miren, la ley distributiva dice, si yo tengo una fracción A sobre B multiplicado con respecto a una suma, o sea, digamos C sobre D más o menos una suma, una resta de E sobre F. No sé si ya encontraron el error que tienen en el libro. Aquí es donde está el error, porque ellos tienen que A sobre B por, ellos no lo hacen con este signo, sino con un punto, que ese punto también significa multiplicación, y aquí adentro también tienen un punto, y eso es falso. No es un punto, sino es una suma o resta. ¿Qué es lo que hace? Entonces dice uno, aplica ley distributiva, o sea, este de acá se distribuye para cada uno de estos elementos de acá. Entonces me quedaría aquí, al distribuir A sobre B por, al distribuirlo, pues C sobre D, C sobre D, y más o menos, dependiendo de esta operación que tenga acá. Si tiene más, pues solo pone más. Si tiene menos, pues solo coloca menos. ¿Listo? A esta distribución de acá, miren, A sobre B por E sobre F, para que tengan en cuenta eso. Y vuelvo y les repito, el error que tiene el libro está en esto de acá, que el libro tiene acá un punto, como si fuera una multiplicación, y no es así. Acá va una suma, una resta. Eso es la ley distributiva, que yo cojo, la ley distributiva es de una multiplicación con respecto a una suma, una resta, que yo puedo coger el número que está multiplicando afuera y distribuirlo en estos dos y va a hacer la operación que me indican acá adentro entre esas dos distribuciones. Esa es la ley distributiva como tal. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, no voy a ahondar tanto en estas, ya les hice una pequeña explicación de cada una de ellas, pero ustedes siempre las van a tener ahí en el libro para que las estén leyendo. Miren, eso uno se lo va aprendiendo, muchachos, a medida que uno las va leyendo y las va utilizando y las va aplicando. ¿Listo? Entonces ya ahí es aplicarlas ustedes mismos, que las vayan leyendo hasta que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que trata cada una de estas. Preguntas que tengan por el momento, muchachos. Preguntas que lleguen por el momento. Los escucho. No, señor. No, profe, todo claro. ¿Alguien por ahí habló? Es que no alcancé a escuchar. No, profe, todo claro. Listo. Entonces vamos ahora con la siguiente parte. Entonces voy a borrar esto. Miren, aquí esto no lo necesitan copiar, sino arreglar esto. Ojo, aquí no es un punto en el libro, ahí donde dice distributiva en la página 70, que dice A sobre B punto, C sobre D punto F. No, ahí no es un punto, sino es un más menos. ¿Listo? Para que lo arregle. Y vamos entonces con la siguiente parte de este tema. Voy a borrar acá esto, igual ya ahorita les subo el video. Y vamos ahora a mirar la multiplicación, pero la vamos a mirar en forma decimal. ¿Listo? Entonces, en forma decimal, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar cuando tengan unos números en forma decimal y los vayan a multiplicar, muchachos? Lo que ustedes van a hacer es
cogen los números y les quitan la coma, o sea, hagan de cuenta que la coma no existe, los multiplica como ustedes ya saben y al final contamos cuántas cifras decimales habían en total para poder ubicar la coma. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Ahí les acabo de decir como la parte teórica en palabras, pero vamos a verlo con un ejemplo. Si a mí, por ejemplo, me dicen, van a multiplicar 0,34, lo van a multiplicar por 3,1, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cogemos cada número y le quitamos la coma. Si yo cojo el primer número, que es 0,34, o sea, 0,34, y le quito la coma, es como si yo tuviera 0,34. Y 0 a la izquierda, cuando no tengo comas ni nada, pues la puedo quitar. Vea, ese cerito lo puedo quitar porque no me representa nada. Al quitar la coma, entonces acá es como si yo fuera a coger 34 y lo fuera a multiplicar por este número quitando la coma. Si yo le quito la coma, pues sería el 31. Hago de cuenta que esa coma no existe. Listo, muchachos. Entonces ustedes empiezan a multiplicar como ustedes lo saben hacer. Ponemos el 34, ponemos el 31 y empezamos a multiplicar como lo hacemos normalmente. Entonces 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 3, 9. Y 1 que llevaba sería 10. Hacemos la suma. 4. 3 más 2, 6. Bajo 0, bajo el 1. Entonces ya sabemos que 34 por 31 me dio 1064. Profe, Ahora, para poner la coma, aquí es donde viene lo interesante. profe, espérame. Profe, 3 más 2, 6. 3 más 2, 5. Y qué pena. Gracias. El frío nos está afectando. Muchas gracias, muchas gracias. Acá yo en vez de sumar, lo que hice fue volver a multiplicar. Entonces, tenemos acá, muchachos, lo que viene lo interesante. Lo que viene lo interesante es para poner la coma. ¿Cómo hacemos para ponerle la coma a esto si yo se las quité? Ah, pues muy sencillo, mire. Nos devolvemos a los números que tenían la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma o cifras decimales tiene el primer numerito? Mira, acá ¿cuántas cifras decimales hay? 2. 2, profe. 2. ¿Y el segundo número cuántas cifras decimales tiene? 1. Una. Entre ambos números, ¿cuántas cifras decimales entonces habrá en total? 3. Ah, 3, mire, porque 3. este tiene 2, este tiene 1. Entre ambos números hay 3 cifras decimales. Por lo tanto, me voy a devolver o voy a dejar en el espacio después de la coma, donde yo voy a ubicar la coma, pues la vamos a ubicar que me queden 3 cifras decimales. ¿Listo? Profe, sería la coma después del 0. No, si yo la pongo acá después del 0, ¿cuántas cifras decimales me No, quedaron? profe, perdón, antes del 0. Ah, ok. Entonces, la coma quedaría aquí antes del 0. Como yo tenía 3 espacios en total en los números, después de la coma o 3 cifras decimales, es como si yo me volviera 3 números y ahí ubico la coma, porque me van a quedar 3 cifras después de la coma. Y listo, muchachos. Eso es todo lo que se hace en la multiplicación. Entonces, para resumir, se le quita la coma a las cifras decimales. Sí. Después se suman cuántas cifras decimales tiene. Entre ambos números. Entre ambos números y se multiplica, se multiplica las cifras que teníamos antes sin la coma. Ajá, como usted ya sabe multiplicar normalmente, sí, señor. Y ya el resultado tenemos que sumar las 2 cifras decimales en total para que pongamos la coma del resultado. Sí, señor. En resumen, es exactamente eso. Profe, ¿y si me faltaran números después de la coma? ¿Cómo así si faltaran números? Pero, por ejemplo, si la coma en vez del 0 estaría en el 1, profe. No podría estar en el 1, ¿por qué? Porque nosotros estamos diciendo que cuántas cifras hay. 3 cifras, vea, 2 y 1, 3. Por eso me devuelvo 3 números. Ah, ¿qué pasa?
¿Qué pasa si, por ejemplo, ya creo que le estoy entendiendo, por ejemplo, la respuesta me dio este mismo, vamos a poner este mismo, 1054, o bueno, 105 para no hacerlo tan grande. Y los números que yo tenía inicialmente, en total habían 4 cifras decimales. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, profe. Ah, bueno, como yo acá solo tengo 3 números, pues le tengo que agregar aquí un 0 para completar las 4 cifras decimales. Aquí vendría la coma y para poder ubicar, que no me quede esta coma solita, pues le tengo que ubicar otro 0 acá. Entonces el resultado quedaría de esta manera. Por ejemplo, miren, un ejemplo muy básico. Voy a hacerlo acá. Voy a borrar esto para que se den cuenta. Este de acá todavía no lo borro para que si lo necesitan copiar. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen el número 0,5 o no, 0, mírenlo, mejor aún, 0,05 y lo vamos a multiplicar por 0,2. ¿Listo? Entonces, si yo quito las comas, voy a operar los números como si las comas no existieran. Este número, ¿cuál sería al quitar la coma, muchachos? 5. Sería 5 solito, muy bien. Porque acá me quedaría 0 y 0, pero esos ceros no valen porque ya no tiene la coma. Y a 5 lo vamos a multiplicar ¿por cuál número? Por 2. 2. Por 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? 10. 10. Entonces, mire, el resultado es 10. Pero ahora sí miramos lo de las comas. ¿Cuántas cifras decimales hay en este número? Profe, Dos. en 2. total son 3. Y en este, 1. o sea que en total hay 3. 3 cifras. Pero a mí el resultado, ¿cuántas cifras tengo? 2. 2. 2. 2. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar acá un 0. Y mire, ya completé las 3 para poder poner la coma. Y aquí agrego otro cerito y ya tengo el resultado. Ahora, ustedes si hacen esto en calculadora, van a encontrar el resultado que les va a dar es 0,01. Les va a decir, profe, pero a mí me da 0,01. ¿Qué es lo que pasa? Que el resultado a nosotros nos dio 10 de esta multiplicación. Pero en las cifras decimales, cuando yo ya pongo el 0 y la coma, ¿qué es lo que pasa? Que este 0 al final ya no tiene sentido. O sea, la calculadora lo que hace es quitarlo y por eso le da este resultado. Pero yo lo necesitaba inicialmente para poder poner las cifras decimales. Yo necesitaba ese 0 para poder contar las cifras decimales. ¿Listo? Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta eso. Yo aquí multipliqué 5 por 2, me da 10, no me da 1, sino me da 10. Este número, este 0, lo necesitaba para mirar las cifras decimales que hay, cuántas tiene que tener, pero ya la respuesta final lo puedo omitir porque no hay más números después de este 0, yo lo puedo omitir, no tengo necesidad de colocarlo, entonces este sería la respuesta final, quitando ya este 0, pero yo no lo puedo quitar antes de ubicar las cifras decimales. ¿Listo? ¿Está entendido? Sí, profe, Sí, señor. pero es necesario quitarlo, se puede dejar así. No, se puede dejar, no es obligatorio quitarlo, pero lo que te digo, de pronto si ustedes están en un quiz y a ti te dio esta respuesta, a ti te dio fue esto, mire, tú hiciste esto, pero yo en las respuestas no puse este número, sino puse fue este. Entonces usted va a decir, profe, es que ese ejercicio estaba mal porque la respuesta que a mí me dio no estaba en las respuestas que usted puso. Y yo le voy a decir, sí, sí está. Lo que pasa es que tú no quitaste el 0 y yo en mi respuesta sí lo quité. Entonces, ¿qué es necesario hacerlo? No, se puede dejar, pero tienes que mirar cuando tú estás presentando un examen si las respuestas te están dejando el 0 o te lo están omitiendo. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta. Ahora, si ustedes cogen una calculadora, vamos a hacerlo acá. Ya les muestro lo que les di, lo que les estaba comentando. Miren, si yo cojo aquí una calculadora aquí mismo en Google y multiplico, vea, 0,05 por 0,2.
mira lo que va a hacer. Mira, si ves que la calculadora no está dando el último cero, Sí, profe. entonces es donde digo que no vayan a pensar, ay, pero ¿cómo así? Entonces el profesor nos explicó mal porque mire, la respuesta es 0,01 y él nos dijo que era 0,010. No, la respuesta está bien. Lo que pasa es que la calculadora pues hace lo que les estoy diciendo. Ella omite este cero y ya da esta respuesta. Profe, ¿Listo? pero Pero ambas respuestas son correctas. el cero después de la coma, ¿por qué no tiene como valor? Porque Porque como el no cero, tiene más números, recuerda que estos son como si fueran cifras de, esas son de, bueno, la parte de décimas, centésimas, milésimas. Entonces, para tener una mejor comodidad, por eso no tiene sentido. Porque es que yo este número también lo puedo escribir, mira, como 0,01 y tú puedes poner 0,000,0 y todos los ceros que tú quieras de ahí para allá. Como no tengo más números, estos dos números van a ser exactamente lo mismo, porque no tienen más valores, entonces es como si estuviera hablando de los mismos números. Van a ser exactamente iguales. Y tú poniéndole hasta infinitos ceros, esa es la razón que uno dice, pues esos ceros no tienen sentido, por eso yo los puedo eliminar, porque el número que me está dando sentido a la parte decimal es esta última cifra, que es diferente de cero. Este de acá sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay cero valor en la parte de las ¿qué? De las décimas y que hay un valor después en las centésimas. Por eso no lo puedo omitir. Pero después de él, como no hay unos números, por eso esos sí los puedo omitir. Porque me dice, aquí en las milésimas hay 0 unidades y aquí hay 0 unidades y 0 y 0 y 0. Y si de ahí para allá todos son 0 unidades, pues tú los puedes quitar porque esos ceros no van a representar nada sino hasta este número. o sea, profe, si por alguna razón esos ceros tuvieran valor, sería si hay un número después de esos ceros. Después del cero, si acá hubiese un número diferente de cero, por ejemplo un 2, todos estos ceros sí ya tienen valor, porque me está diciendo que en esta posición hay cero, en esta hay cero, que en esta hay cero, en esta también, pero en esta ya no hay un valor de cero. Entonces, para yo saber en cuál es la posición que no hay un valor de cero, sino un valor como tal, pues necesito todos estos ceros que me indiquen en dónde sí está esa posición, ese valor. Ah, ok, profe, gracias. Pero después de este 2, si tú pones ceros, esos sí ya no tienen valor. No tienen, si no hay otro número. ¿Listo? Entonces, por eso se hace de quitar esos ceritos. Porque aquí me está indicando que en esta posición hay cero valor, 0 unidades. Y como no tengo más números, entonces como hay 0 unidades, la puedo quitar y ya me queda este número. Entonces, Ok, profe. ¿está entendido cómo se hace la multiplicación, muchachos? De ahora en forma decimal. Sí, Sí, señor. Sí, profe. profe. Sí, señor. Entonces, como nos está diciendo aquí el compañero, en forma de resumen, ¿cómo se multiplican? Ustedes tienen ahí un ejemplo en el libro. Hay una parte que dice, convierta los números a fracciones decimales y opérelo como fracciones. A mí ese método que se puede hacer es válido, pero pues no me gusta casi mostrarlo o enseñarlo porque me parece que es dar más vueltas. Yo les digo el segundo método que está ahí en el libro. Y ahí tienen un ejemplo, 3,22 por 4,6. Yo les digo a los estudiantes, multipliquen esos números como si la coma no existiera. O sea, ustedes en ese caso en el libro van a multiplicar 322 por 46. Multiplican normal, como ustedes saben multiplicar. Y al resultado es que yo empiezo a mirar las cifras decimales que tenía en total. 3,22 tenía dos cifras, 22. Y 4,6, una cifra. O sea que en total entre ambos números tengo tres cifras decimales. Por lo tanto, en el resultado me devuelvo tres números, pongo la coma y ahí se acabó el resultado. Entonces, como volvemos a decir, en forma de resumen, para multiplicar dos números decimales, multiplicamos los números como si no existieran la coma, se multiplican tal cual, como si la coma desapareciera. Y para poner la coma, entonces miramos
cuántas cifras decimales en total habían los números que yo esté multiplicando y con eso, pues ustedes ya saben cómo realizar la respuesta. Ahora, si tienen 3 números para multiplicar, pues muchachos, lo que les estaba diciendo, por ejemplo, en la pregunta que hizo Isabel hace poco, si tengo 3 números para multiplicar, pues multipliquen los 2 primeros y a ese resultado le multiplica el siguiente y listo. Por ejemplo, voy a borrar acá esto un momentico. Si ustedes tienen, por ejemplo, 2,1 multiplicado por 2,3 y esto multiplicado por 4,1, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que voy a hacer es multiplicar estos dos. Hago la operación normalita, miro cuántas cifras, o sea, el resultado que me dio y todo eso. Pueden ustedes hacer lo siguiente, multiplicar estos dos como si no existiera la coma, o sea, 21 por 23, listo, tienen el resultado final y a ese resultado multiplicarle este 41 como si no existiera la coma. Y ya al final, al resultado final, después de que multiplican todos los 3 números, entonces digo, aquí había una cifra, aquí había una y aquí había una, o sea, en total hay 3 cifras decimales, me devuelvo 3 espacios en la coma y pongo el 0. Me devuelvo 3 espacios para poner la coma en total, en el resultado ya total. Alguien puede decir, profe, yo multiplico estos dos y pongo la coma al resultado que me dé. Si ustedes hacen eso, vamos a hacerlo aquí rápidamente para que ustedes lo vean. Entonces era 2,1 por 2,3. Hagámoslo acá para que se den cuenta. 2,1 por 2,3. Entonces, miren, me dio 4,83. Entonces, aquí ya sabemos que este resultado va a ser 4,83. Ahora este 4,83 lo van a multiplicar por este 4,1, que en realidad es quitar la coma. Sería 483 por 41. Entonces, si yo me devuelvo acá, 483 por 41. ¿Cuánto me va a dar? 19,803. Miren, aquí lo estoy haciendo. 483 por 41 y el resultado me dio 19,803. Me devuelvo acá y ya sé que esta multiplicación de este número por este fue 19,803. Para poner la coma, este tenía 2 espacios después de la coma y este tenía 1, o sea que en total 3. Me devuelvo y pongo la coma acá. Que era lo mismo que yo les decía, multiplicar 21 por 23, que era 483, después por 41, les iba a dar este resultado y acá era donde contaba un espacio y un espacio, o sea, en total 3. Me devuelvo 3 números y pongo la coma. Entonces, otra manera que ustedes también lo pueden hacer. Y mire que los dos métodos nos llevan exactamente al mismo resultado. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas que tengan? No, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Cómo les pareció el tema? ¿Sencillo? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a detener aquí la grabación para empezar a